Hola amigos, saludos cordiales. En esta oportunidad he escogido un tema relacionado con los capacitores, llamados también condensadores. En esta primera parte quiero mostrarles cómo funcionan y cómo están construidos. Yo hice un trabajo anterior en otros videos, pero ahora voy a hacer una ampliación y una explicación importante, porque dispongo ahora de un aparato para medir la capacidad de los capacitores o condensadores, que es el capacímetro. Aquí lo tengo, miren, y este aparatito nos va a servir para medir capacitancia. ¿Qué es un condensador? ¿Qué es un capacitor? Es un dispositivo que sirve para almacenar cargas eléctricas. Cuando decimos cargas eléctricas nos referimos a cargas negativas y cargas positivas. Veamos cómo funciona. Yo tengo aquí, para comenzar esta presentación, este capacitor bastante grande. Es un tamaño, es un macro capacitor. Lo he tomado como ejemplo porque este me sirve para ver cómo se carga el capacitor y también cómo se descarga el capacitor. Vamos primero a ver el proceso de carga. El capacitor que voy a utilizar funciona con corriente directa. Digo que funciona con corriente directa porque hay otros casos donde se utiliza también capacitores para corriente alterna. Y en mi caso voy a utilizar mi fuente de poder que me da corriente directa. Voy a utilizar 15 voltios. Aquí dice en el capacitor cuántos voltios necesita para funcionar. Me dice aquí 15 voltios. Me interesa por ahora sobre el voltaje y el tamaño. Es un capacitor bastante grande. Vamos a ponerlo a cargar. Desde la fuente de poder yo cojo los polos eléctricos, el rojo, el positivo, y busco también el positivo del capacitor. Todo capacitor tiene polaridad eléctrica, positivo o negativo, para que funcione bien. Si no es así, el capacitor no funciona. Entonces vengo, el color rojo, donde dice más, positivo, y el color negro al signo menos. Aquí tenemos más y aquí menos. Inmediatamente apenas conecto el cable, está cargándose. ¿Qué está ocurriendo allí en este momento? Por el cable negro, la fuente de poder me está mandando millones de electrones al capacitor. Y el otro extremo del capacitor, en cambio, está perdiendo electrones. Y al perder electrones, por efecto de la fuente de poder, yo dentro del capacitor voy a tener un sector negativo y un sector positivo. Y entonces digo que he cargado a mi capacitor. Ahí está cargado, está full carga. Vamos a ver si es verdad que se cargó. Vamos a desconectar un terminal y otro terminal. Hay varias formas de saber si el capacitor está cargado. Voy a colocar esta lamparita eléctrica que tengo aquí de 12 voltios. Y veamos cómo se produce la descarga. Vamos a interpretar qué es la descarga. Con un cable proveniente del foquito a un polo del capacitor y otro al otro extremo del capacitor. Y allí tenemos, miren, se está descargando el capacitor. ¿Qué es descargar el capacitor? Es hacer que la placa negativa expulse o empuje a los electrones para que vayan a la placa positiva, que es la que le falta y necesita electrones. Entonces, en este momento, cuando ya el foquito se apagó, quiere decir que el capacitor está otra vez en equilibrio, está neutro. Ya la placa negativa perdió electrones, la positiva ganó electrones y quedó en estado neutro. Miren, es interesante el funcionamiento de un capacitor. Otra manera de descargar el capacitor también es uniendo sus terminales. Mira lo que voy a hacer aquí. Voy a unir los terminales. Miren, una chispa.
y se quedó soldado el destornillador ahí, en los terminales del capacitor. Bien, ahora les voy a mostrar cómo está construido un capacitor. Veamos. En primer lugar, esquemáticamente, un capacitor o condensador se representa con este símbolo: una rayita vertical paralela y una curva. La rayita vertical recta es el polo positivo. Y otra manera de identificar también a los capacitores es con dos líneas paralelas, como aquí les presento. ¿Cómo está formado un capacitor? Aquí tenemos. He desarmado capacitores para que vean sus componentes. Esto es de un capacitor grande. Miren, en su interior encuentro lo que dicen todos los conocedores de las partes del capacitor. Encuentro que un capacitor está formado por dos láminas. En la una se almacenan electrones y en la otra se pierden electrones. Entonces en su interior debo encontrar dos láminas. Veamos si es verdad. Miren, está enrollado esto. Esto tiene algunas decenas o tal vez centenas de metros de longitud. Tiene gran área. Mientras más cantidad de material tenga el capacitor, tiene más capacitancia. Y eso depende del área. Hay una relación directa. La capacitancia de un condensador o capacitor depende del área de sus placas. Y estas placas van la una frente a la otra, que hay dos placas. Decíamos, la una va a ser negativa y la otra positiva. Y por ir las placas así paralelas, se llama condensador de placas. Condensador de placas o láminas paralelas. Aquí están dos láminas paralelas. Veamos. Aquí está una lámina de aluminio, que es la que configura un polo, una parte del capacitor. Esta lámina de papel, que se llama el dieléctrico, parte del capacitor que está limitando la una placa de la otra placa, que a veces es papel encerado, papel con un cierto recubrimiento de sustancia química para que se favorezca al funcionamiento del capacitor. Y aquí está la otra placa negativa. ¿Bien? Negativa, si quiero asignar esta negativa, y positiva a esta de acá. Ahí están paralelas, se juntan, se enrollan para constituir lo que acabamos de ver nosotros, el capacitor. Miren, aquí tengo un pequeñito. Miren este capacitor, un poquito más chiquito. ¿Sí? Estoy revisando los componentes. Vemos que hay una placa de aluminio, pero de un color un poquito oscuro. Aquí están dos láminas, una lámina, acá hay otra lámina, y así se van separando los componentes. Miren, es otro tipo de capacitor. Un bonito ejemplar que tengo aquí es este capacitor que se utiliza en los vehículos, en los carros, porque los capacitores tienen dos funciones: la una para almacenar cargas y después botarlas poco a poco para hacer funcionar aparatos eléctricos. Eso utilizamos en electricidad, en la electrónica, en la computación, en la radio, la televisión, etc. Y otra función es para dar impulso a ciertos aparatos y mantenerlos en movimiento, trabajando, como ser los motores eléctricos. Miren este capacitor, este es de vehículo, de carro. Y abriéndolo, en su interior encontré yo las mismas placas, pero pequeñitas. Aquí están, miren, las dos placas. Aluminio, aluminio y un plástico muy finito separando las dos placas, que es el dieléctrico. Miren ese capacitor de vehículo, de carro. Bueno, con esta primera parte vamos a preparar la segunda parte, que es cómo se miden los capacitores. Muchas gracias, amigos. Nos vemos después de un momentito porque vamos a hacer la segunda parte.